¿Qué tal, fieles? Bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justes. San Francisco perdió en Buffalo y ahora el equipo ya se prepara para recibir la visita de los Chicago Bears. ¿Cómo estás, Carlos? Pues un sabor amargo, ¿no? Para hacer un poquito eco de lo que dijo Brock Purdy la semana pasada cuando lo entrevistaron en la conferencia de prensa antes del partido contra los Bills. Dijo que cuando estaba en el sideline frente al equipo de Green Bay, él dijo, pues esto es lo que somos, ¿no? Y creo que lamentablemente para todos, como parte del equipo, como aficionados, pues este es el equipo que somos, ¿no? Sí. Creo que no hay cómo esconderlo. La realidad es que el equipo tiene muchos problemas. Muchos de ellos ocasionados, sí es cierto, porque las lesiones realmente que han plagado al equipo, las tragedias personales que han plagado al equipo, que tienen mella dentro de la forma que se siente, no solo al jugador que le sucede, pero a todos sus compañeros. Todo se ha conjuntado para que sea una mala temporada y encima, después, pues no hay buenas decisiones, hay malas ejecuciones, entonces pues los Niners están donde están porque pues, básicamente ellos se lo han buscado, ¿no? No es dado el talento que tenemos, el equipo que debería de ser, pero bueno, así está la temporada, así son las cosas. Y lo que sí es que uno siempre tiene que pensar que, de todas maneras, a pesar de que las cosas estén muy cuesta arriba, a pesar de que parezca que ya los playoffs están muy lejos, tienes todavía la oportunidad de seguir peleando. Y para mí esa es la parte más importante. Si realmente quieres seguir avanzando, tienes que poder sobreponerte a esas cosas y tratar de ir a buscar el siguiente partido, ¿no? Porque más allá de que lo ganes o no, porque siempre perder es parte del juego, pero no puedes perder como perdiste en Buffalo. Tienes que poner un poquito más de entrega, o por decirlo de alguna manera, porque en las ejecuciones son muchos errores de ejecución. Entonces esos errores de ejecución están en tu control poderlos hacer. Hay algunas otras cosas que están fuera de tu control. A veces el otro equipo es muy bueno, como pasa en el caso de Buffalo, que es uno de los contendientes para ser campeón del Super Bowl, punto. O sea, no le puedes quitar ese mérito que te enfrentaste a un gran equipo, pero cuando te vas a enfrentar a un gran equipo tienes que jugar a un gran nivel, ¿no? Y eso es lo que no vimos. Eso es cierto y además tú decías, no queda todavía 5 partidos por delante. El problema es que la lista de lesionados sigue creciendo. De hecho, Christian McCaffrey y Jordan Mason, los dos principales corredores de los 49ers, se agregan a la lista de reservas lesionados o IR, como se le conoce en inglés. La buena noticia, por ejemplo, en el caso de McCaffrey es que necesita 6 semanas de recuperación, entonces no es algo que lo vaya a mantener mucho tiempo fuera, le dará tiempo durante la offseason de recuperarse bien, entonces eso es el lado positivo. Y también del mismo Jordan Mason no es algo que lo vaya a tener fuera por mucho tiempo, pero tienes que colocarlo también en IR porque es un esguince de tobillo alto. Y otro que también va a IR es desafortunadamente Kevin Givens. Entonces le deseamos una pronta recuperación a estos 3 jugadores. Kevin Givens, liniero defensivo. Y por otro lado, hay una buena noticia que esta semana se abre la ventana de prácticas de Talanoa Hufanga, así lo anunció Kyle Shanahan, y también dijo que Dre Greenlaw seguirá practicando. A él ya le habían abierto su periodo de prácticas la semana pasada, y bueno, también mencionó que Brock Purdy salió bien del juego, incluso esta semana va a estar practicando por completo. Sí, bueno, yo creo que esa es la principal, ¿no? Porque al final de cuentas Brock es como el arma central, ¿no? El punto, la piedra angular de este proyecto, y que bueno que no tiene nada. Los demás, lo importante es eso, ¿no? El poderlos recuperar durante el off-season. Para mí también Greenlaw y Huff creo que es más un proyecto de que comiencen a tener minutos y snaps para poder estar mejor para la siguiente temporada, porque esa es la realidad. O sea, sabíamos que Dre era muy difícil que pudiera estar en esta temporada a un buen nivel, pero es bueno que ya esté entrenando, es bueno que esté ahí, y hay que ver a futuro cómo se sigue desarrollando, ¿no? Y creo que el problema principal de estas lesiones, y otra vez, es la forma en la que sucede, ¿no? O sea, lo de McCaffrey es una jugada donde literalmente cae al piso y por las condiciones del campo, pues acaba lesionándose, ¿no? Y esas son los imponderantes que yo decía, eso no está en tu control, eso no hay nada que puedas hacer. Y además es lamentable porque si había una forma en la que los Niners estaban peleando en el partido, era precisamente con el juego terrestre. McCaffrey estaba teniendo un muy buen partido. Tenía ya más de 70 yardas en apenas 6 snaps, o bueno, en apenas 6 jugadas por carrera. Entonces decías, bueno, hoy puede ser un día donde McCaffrey puede, ¿no?, estar a su nivel y hacer diferencia.
y luego viene y pasa eso, ¿no? Entonces esas son las cosas que te acaban rompiendo las cosas como funcionan. Lo de Kevin Givens es preocupante también, porque si de por sí la línea defensiva ya había tenido muchas bajas, ¿no? Empezando por Javon Hargrave, que de hecho sufre la misma lesión que Givens, pues comienzas a pedir ayuda, ¿no? Y acababa de regresar. Y ya no tienes dónde buscar esa ayuda, ¿no? Porque se te acaba el tiempo, ya no hay tantas semanas, se cerró la ventana para que puedas traer a alguien más de fuera, tienes que ir entonces al equipo de práctica. Entonces, esas cosas, te digo, obviamente van teniendo un impacto, ¿no? Y de por sí ya no tenías tampoco a Nick Bosa, o sea, es una línea que es bien importante, que ha sido parte importantísima de por qué los Niners habían sido una de las mejores defensas de la liga, y de repente ves completamente mermada, ¿no? Entonces, eso también te pone en una situación donde todo se hace mucho más complicado, porque lo bueno del fútbol americano es que se juega en equipo. Lo malo del fútbol americano es que cuando esas cosas suceden, tiene un efecto dominó. La secundaria no te puede aguantar tanto si no hay presión. Entonces comienzas a ver errores de algunos lugares donde es de, bueno, pues sí, a lo mejor yo lo tenía que alcanzar, pero si tiene 8 segundos para tirar el quarterback, es muy difícil que yo alcance a un corredor o a un receptor por tanto tiempo, ¿no? Y eso se va acumulando. Entonces, como unidad te comienzas a ver peor, porque hay cosas dentro de esa misma unidad que te hacen falta, ¿no? Entonces ahí es donde se juntan las dos cosas y ha sido el año que tenemos. Sí, eso es verdad. Y aún así, con toda esa adversidad que mencionas, Carlos, en este partido contra Buffalo, todo el crédito del mundo obviamente para los Bills, que son un equipazo, pero también tienen sus deficiencias. A Buffalo no defiende bien la carrera. De hecho, McCaffrey antes de lastimarse estaba corriendo muy fácil. Mason también antes de lastimarse estaba corriendo muy fácil para 78 yardas. Entonces, entre los dos, entre McCaffrey y Mason, rebasaron las 100 yardas. El problema fue que, nuevamente, y lo mencionó Kittle y también Shanahan, decían, estábamos construyendo buenas series, llegábamos a territorio de Buffalo y no conseguíamos touchdowns. Entonces, Buffalo se fue separando y por eso ahí está el resultado tan adverso, ¿no? que se presentó. Pero si San Francisco hubiera aprovechado todo eso, hubo un momento que incluso el juego podía estar 28-23 y con toda la oportunidad del mundo para San Francisco de sorprender a Buffalo en su casa, porque incluso en esa jugada donde ya estaba a punto de ingresar a la zona de anotación Kyle Juszczyk, sucede ese balón suelto desafortunado que Buffalo aprovecha y lo recupera y que Brock Purdy termina salvando al equipo de que le anoten un touchdown, empujando al jugador de Buffalo hasta afuera en la 48 de Buffalo. Entonces fueron muchas situaciones. Luego viene el fumble de Deebo en equipos especiales, el fumble también del mismo Brock Purdy. Vuelves a perder entonces la batalla de las turnovers y normalmente tú sabes, en la NFL cuando pierdes esa batalla vas a perder el partido, y más si te estás enfrentando a un equipo que tiene a Josh Allen y todo el talento que tienen los Bills. Sí, y además sabías que te estás enfrentando a la defensiva que más balones entregados consigue, ¿no? De ese lado del balón. Entonces, primero el hecho de que no has podido conseguir una sola entrega de balón en 2 partidos consecutivos contra equipos que son contendientes, ¿no? Eso te pone en una mala situación, porque es como cómo vas a competir cuando a los equipos buenos no les puedes hacer ese tipo de cosas. Y lo segundo, tener tantas entregas. Y creo que además lo que hemos venido diciendo la temporada, ¿no? El de Kyle, sobre todo el de Juszczyk, sucede en una situación donde anímicamente cambiaba el momentum del partido, ¿no? Porque habías tenido una primera mitad difícil, que creo que había sido un poquito más pareja precisamente por el hecho de que McCaffrey, los dos estaban corriendo muy bien el balón. Viene un error puntual, ¿no? En una jugada donde te hacen un touchdown de 65 yardas, que también es un error puntual que va directo al marcador. Después del otro lado, cuando tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo, viene un error puntual que va al marcador, y eso es lo que ha realmente hecho que el equipo pues, no pueda avanzar esta temporada, ¿no? Y es lo que te pone en esas situaciones, de repente volteas y dices, no sé si en la primera mitad la diferencia era tanta, pero la realidad es que cuando haces ese tipo de errores, cuando entregas el balón y no puedes conseguir los balones de vuelta, pues sí, al final de cuentas el resultado va a ser como lo vimos, ¿no? Y lo frustrante, te digo, es que cuando ves la línea por línea, el talento que tienes, dices, es que no debería ser la diferencia tanta, porque igual el partido lo podías perder. O sea, estás jugando contra un gran equipo, a lo mejor poniendo 28-23, anotan ellos otra vez, tú otra vez, y acabas perdiendo a lo mejor por 1 o 2 puntos de diferencia, porque estás jugando contra un gran equipo en una situación muy adversa, porque la nieve fue absolutamente brutal. Pero no es lo mismo, no te sientes en la misma situación de que, bueno, ¿qué estamos haciendo?
Sí, o igual forma, si logras mantener el partido cerca, digamos que hubieran estado 28-23, ¿no? También obligas al mismo Buffalo a ponerse algo nervioso, a cometer errores, a hacer cosas que no planeaban hacer, porque pues ellos todo el partido después estuvieron muy cómodos, ¿no? Y la idea en un partido así donde el clima no ayuda es también obligar a que el rival cometa errores, ¿no? Y por los errores que se cometieron, valga la redundancia, por eso Buffalo pues tuvo un partido tranquilo en ese sentido, porque en la defensa también nuevamente no pudiste detener la carrera como sucedió en Green Bay. Aquí ya el equipo de Buffalo corrió para 220 yardas, en esa jugada 65 yardas la de Cook, entonces así es difícil, Carlos. Sí, sobre todo porque venías de una unidad, ¿no? Que cuando se trataba de defender la carrera era una de las mejores de la liga, incluso hace un par de partidos, ¿eh? No ha sido tampoco que esta temporada ha sido absolutamente brutal en ese sentido. Habían sido una de las mejores defensas a la hora de defender la carrera, habían sido una de las mejores secundarias. A lo mejor no pones tanta presión y a veces te pasa factura cuando vienen los errores de las entregas de balón, sobre todo es donde creo que San Francisco perdió los partidos. Pero entonces vienen después de una serie de 30 partidos donde nunca habías permitido que un corredor te diera 100 yardas o más, vienen 2 semanas consecutivas, ¿no? Y te digo, contra 2 equipos contendientes. Entonces, te digo, es una llamada de atención importante porque quiere decir que hay cosas que estabas haciendo que dejaste de hacer. Y eso siempre es donde, si está en tu control, es lo primero que tienes que ir y analizar y lo primero que tienes que ir y corregir. Y otra vez, es difícil porque conforme vas perdiendo piezas y vas perdiendo piezas y vas perdiendo piezas, es muy difícil también a poderte acomodar porque cada semana además estás trabajando con alguien diferente y eso tampoco te ayuda. Sí, y bueno, ahora el equipo se prepara ya para recibir la visita de los Chicago Bears este domingo en Levi Stadium, nuevamente con el apoyo de los Faithful. ¿Cómo ves ese partido? Porque Chicago incluso viene de despedir a su entrenador en jefe, ellos también tienen sus propios problemas, los 49ers todavía con la posibilidad matemáticamente de pelear por un boleto a la postemporada, y la buena noticia es que los rivales de división como Seattle, Cardenales se van a enfrentar entre sí, los mismos Rams, después San Francisco los va a ver después de este partido contra los Bears, pero San Francisco tiene que enfocarse primero en este juego contra los Bears antes de pensar más adelante, ¿no? Ahora sí aplica aquí lo que siempre dicen, ¿no? Ir semana a semana, partido a partido. Sí, porque no te puedes poner a pensar en lo que hacen los demás porque en realidad no está en tu control. Porque en una de esas Seattle acaba ganando, se pone 3 partidos arriba, tú ganas y sigue estando a 2 de ellos, ¿no? Entonces no puedes estar pensando que tienes que ir a alcanzar al de arriba. Tienes que pensar en el partido que tienes enfrente, en el rival que tienes enfrente. Pero precisamente, porque el mismo equipo lo dijo, al principio de la temporada, aparte de los errores, fue ya estoy pensando en lo que sigue y no estoy enfocado en esto, y ellos mismos lo dijeron, ¿no? Entonces acá te vas a enfrentar a un equipo que este año, ¿no? Draftea a Caleb Williams, es el primer pick del draft, que es un muy buen quarterback, que tiene cosas muy buenas, pero bueno, al final de cuentas ha habido cosas que no funcionan y por eso el head coach acaba dejando su lugar, ¿no? Y parte de eso importantísima fue el partido anterior, que tienen la oportunidad, ¿no? de ponerse en una situación para ganar el partido y no manejan bien el reloj, se les termina acabando el reloj y pierden el juego, ¿no? Pero sigue siendo un equipo muy peligroso, porque si Caleb Williams entra en ritmo, comienza a hacer cosas de jugador de primer pick de primera ronda. Tiene un muy buen cuerpo de receptores y una defensa que es bastante sólida, que aunque no me parezca, y los Niners tienen que aprovechar la situación de que están sin un head coach. Aunque el problema principal de esto, te digo, siempre es un arma de 2 filos. Cuando vienes contra un equipo que viene una semana de bye, que viene descansado, es un problema. Y cuando tienes contra un equipo como este, que tiene un montón de problemas y cambia de head coach, es un problema porque el head coach interino que va a entrar tiene otro playbook y tiene otra forma de hacer las cosas. Entonces, ciertas tendencias que a lo mejor estás analizando en video que puedes atacar, a lo mejor no aparecen, porque ese nuevo head coach le va a imprimir su propio estilo, por más que sea un interino, por más que a lo mejor utiliza el mismo playbook, a lo mejor utiliza jugadas que tal vez no se habían usado dentro del playbook. Y eso es lo que tienes que estar muy atento, sobre todo en la defensiva, ¿no? Y me enfoco en ella porque es lo que ha sufrido más en los últimos partidos. Sí es cierto que no se han anotado muchos puntos, pero te digo, también ha tenido que ver con el hecho de que se te comienza a ir el partido muy pronto por jugadas muy puntuales y entonces ya comienzas a venir desde atrás, te pones en una situación donde obviamente vas a pasar el balón, has tenido ausencias también en los receptores, entonces las cosas se van complicando y por eso los partidos se van como van. Pero los Niners tienen que aprovechar que están en casa y el problema principal para mí de este partido es el hecho de que te ibas a enfrentar a un equipo que también le cuesta mucho defender la carrera y vienes con tu tercer running back.
Isaac Guerrero ya tuvo un muy buen partido aquí en Levi's y creo que lo puede repetir. Si hay algo que los Niners tienen es que todos sus corredores son altamente competitivos y que tienen muy buenas características y que están diseñados para estar en ese sistema para correr el balón. Pero sí es un golpe fuerte el hecho de que Jordan Mason, por ejemplo, es el que está fuera, ¿no? Porque McCaffrey ya habíamos dicho que venía regresando. Este era literalmente el primer partido donde veíamos ya flashes del McCaffrey que conocíamos y al final de cuentas termina saliendo lesionado, mientras que sabíamos que Mason ha tenido una gran temporada y en el momento en el que entró regresó a ser el Mason de los primeros partidos, pero no lo vas a tener. Entonces eso también te va a complicar un poquito las cosas. Veremos si puede regresar Trent Williams. Creo que el hecho de que no hayas tenido a la parte izquierda de la línea ofensiva fue algo que te complica el partido por más que lo hayan hecho de buena manera, pero no es lo mismo, sobre todo en la carrera, ¿no? La efectividad en carrera que tienes cuando tienes a Trent a cuando no lo tienes es abismalmente diferente, y después enfocarse en que Brock tenga un buen partido, ¿no? Pero para eso tienen que juntarse las cosas. Tienes que no tirar pases, tienes que poder tener rutas abiertas, tienes que poder cuidarlo. Entonces creo que ahí hay que juntar las cosas. Y el otro lado, pues es que la secundaria estar muy atento a lo que te pueden dar los receptores del equipo de Chicago, ¿no? Porque si Caleb Williams encuentra el espacio, te puede quemar una jugada grande. Sí, por supuesto, pero eso que mencionas del juego terrestre yo creo que va a ser esencial porque no tienes a McCaffrey, no tienes a Mason y tampoco no puedes poner a Brock Purdy a que esté constantemente pasando el balón porque también le hace el trabajo más fácil a la defensiva de Chicago, Carlos. Sí, no puede ser unidimensional, ¿no? Y de hecho, si vas y buscas las cosas que son positivas, por ejemplo, el touchdown de Guerrero viene en un pase pantalla. Creo que si sabemos que Brock Purdy puede empujar el balón, vas a enfrentarte a una secundaria que tal vez lo defiende bien, pero a lo mejor no es elite. Pero de todas maneras tienes que poder volver a jugar ese juego corto y tener más yardas después de la atrapada, que es algo que el equipo no ha tenido esta temporada, ¿no? De hecho, a diferencia de otros años, están en uno de los niveles más bajos a la hora de tener yardas después de la atrapada. Y como dices, no puede ser unidimensional, porque si estás esperando constantemente que Brock esté empujando el balón más de 10 yardas, pues en algún momento no vas a poder conseguir nada, ¿no? Y después, otra vez, es limitar los errores, porque esas entregas de balón son brutales por lo mismo. Ya estabas en una situación donde vas a anotar, no puedes perder un balón en la yarda 1, y menos que te lo regresen hasta la 48 de tu lado. Entonces, es estar muy, muy, muy certeros en esas cosas. Y bueno, al final de cuentas, te digo, creo que es poder pasarla, no caer en la desesperación, porque creo que estás en una situación que comienzas a desesperarte, ¿no? Estás 5-7, ves que las cosas no están funcionando y quieres hacer de más. No, tienes que tomar el partido como si fuera la semana 1 y ir y hacer las cosas bien. Sí, concuerdo contigo. Y bien, ahora llegó el momento de las predicciones de oro presentadas por Foliati Casino. ¿Cuál es tu predicción para este juego de los 49ers y los Bears, Carlos? Pues yo creo que a pesar de las ausencias, a pesar de que no va a estar Christian, a pesar de que no va a estar Jordan Mason, creo que Isaac Guerrero se va a poner el overall, va a responder con lo que se debe, va a aprovechar los espacios que deja el equipo de Chicago en la carrera y va a tener un partido donde va a conseguir por lo menos un touchdown y más de 100 yardas. Sí, puede ser, ¿no? Se ve que puede ser porque Guerrero es un jugador muy explosivo con mucha velocidad. Pues yo me voy a ir con la defensa entonces de los 49ers. Yo creo que en este partido van a conseguir 3 capturas de mariscal porque acuérdate que Caleb Williams es un jugador muy talentoso, pero precisamente por esa forma de improvisar, por ese talento que tiene, a veces se tarda mucho en lanzar el balón. Entonces yo creo que es algo que la defensa de San Francisco debe de aprovechar y van a obtener 3 capturas de mariscal en este partido. Esas son las predicciones de oro presentadas por Foliati Casino. Y bien fieles, esperemos que hayan disfrutado de este episodio de los 49ers presentado por Cisco. Ahora los invitamos a que escuchen en español este juego entre los 49ers y los Bears. Es este domingo, lo puedes disfrutar a través de W Radio, W Deportes en 49ers.com y en la aplicación oficial de los 49ers. Comienza a la 1:25 p.m., horario del Pacífico, 3:25 tiempo de la Ciudad de México, con los comentarios de mi compañero Carlos Justis y la narración de tu servidor Jesús Zárate.